Habíamos estado considerando hasta el capítulo 2, en la parte final, y habíamos visto Génesis capítulo 2, verso 22, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Habíamos estado ya considerando acerca de esta costilla. Habíamos dicho, corresponde a algo tomado muy cerca de su corazón, no de la cabeza ni de sus pies, y habíamos considerado lo que esto representa. Y habíamos visto también Cantares, capítulo 4 y el versículo 9. Y vamos a leer. Dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Y habíamos visto de qué habla esta porción. Prendió el corazón de su amado. Y lo que encontramos aquí dice: has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Esto habla de la mirada de fe, de la forma de ver las cosas, o sea, a través del prisma de la fe. Ese es un punto muy interesante en el desarrollo de nuestra vida espiritual, en nuestra carrera espiritual. El ser humano tiene muchas formas de ver las cosas. Hay muchas opiniones sobre un mismo tema en lo natural, y a veces también pasa así en lo espiritual. ¿Y cuál es la forma correcta? Bueno, tenemos que orar y estar abiertos a que Dios nos enseñe para ver las cosas como Él las ve. Porque nosotros tenemos muchos puntos de vista distintos. Así como en lo natural hay muchas cosas que condicionan al ser humano, a veces también así en lo espiritual. Distintas enseñanzas, distintas revelaciones, pero todos vamos a alcanzar lo mejor. Como escuchábamos, si hay sinceridad, si realmente deseamos ver cómo ve nuestro Dios. Y si vemos cómo ve nuestro Dios, nuestra mirada va a ser de fe, de fe. Muchas veces nuestros ojos van a contemplar cosas desalentadoras, pero el ojo de fe ve otra cosa. Hay muchas porciones en la Escritura que nos enseñan a ver como ve Dios. Y vemos muchos ejemplos también, siempre recordamos por el apóstol Pablo. En su viaje allí, en medio de una tremenda tormenta, todos estaban razonando cómo iba a ser esto, aquello, pero el ojo de la fe y el oído de la fe fue el que recibió de parte de Dios la sana instrucción. Y así también nosotros aprendemos, gracias al Señor por su fidelidad. Juan capítulo 2. Y también aprendemos a pararnos frente a las circunstancias, según la revelación. Según la revelación. Cuando la palabra de Dios se va haciendo vida, comenzamos a ver las cosas distintas. Por supuesto que eso lleva un proceso, no sabemos qué tiempo, pero a la medida que nos rendimos, el proceso va a ser más rápido. Ver las cosas como la ve Dios. El hombre natural opina, y muchas veces opina acerca de cosas que solamente corresponden a la fe. Juan capítulo 2 y el versículo 13.
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vemos aquí el celo santo del Señor. Este no es un celo natural, carnal. Ese celo destruye las vidas, destruye familias, destruye relaciones. Eso pertenece a nuestro viejo hombre. Eso es algo realmente perjudicial. Pero aquí vemos un celo santo, 2 Corintios capítulo 11. Y ese celo tiene que ver con nuestra visión. Si no tenemos revelación del privilegio y del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Y cuál es el papel que jugamos en toda esta historia, preciosa historia de este tiempo? Bueno, si recibimos revelación, va a haber un celo santo por las cosas de Dios. 2 Corintios capítulo 11 dice el versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Justamente lo que tuvimos esta mañana, escuchamos esta porción. Pablo tenía un celo santo. Este no era un fanatismo religioso, no. Y muchas veces se malinterpreta. ¿Por qué Pablo era así? Bueno, porque él tenía una visión de acuerdo a la palabra de Dios. Y así también, si el Espíritu Santo nos va revelando, esto también se va a manifestar en nuestras vidas. Y eso va a ganar el corazón del amado. Del amado. Como dije, no es algo religioso, sino esto es por revelación. Volvemos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, aquí vemos la primera aparición en cuanto a la relación de Satanás y el hombre. El primero de los pecadores, Satanás, aparece en la escena. Y el Espíritu Santo deja registrado para
que nosotros apreciemos qué fue su forma. Y así como nuestro Dios no cambia su forma, el enemigo tampoco. ¿Qué es lo primero que él va a hacer aquí? Pone en duda la palabra de Dios. Y así a través de los siglos siempre ha hecho lo mismo. Aquí toma el cuerpo de una serpiente, pero también ha tomado la boca de los impíos y la boca de los creyentes también, para poner en duda la palabra de Dios. Recién habíamos justamente leído, Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vamos a leer. Me llamó tanto la atención hoy cuando meditábamos en esta porción. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No sé si tuvo oportunidad alguna vez de presenciar cuando alguien es picado por una serpiente. Bueno, el veneno ingresa y según qué tipo de animal ataca a la persona, lleva distintas manifestaciones y distintos tiempos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires hay la serpiente más ponzoñosa, es la que se le llama de la cruz. Ese animal, una vez que pica, la muerte llega en 6 horas, así que hay 6 horas para encontrar socorro. Pero mientras tanto empieza a ocurrir algo en la persona. La mayoría se quedan ciegos, otros no pueden moverse, se va entumeciendo la musculatura. Y así es la picadura de este animal, la serpiente. Pero también así vemos en lo espiritual. Vuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, ya quedamos expuestos y limitados. Por eso la importancia de saber enfrentar a este enemigo. Él va a venir, porque Dios sabía ya de antemano que ahí estaba Satanás, andaba dando vueltas por esos lugares. Y Dios preparó la escena, y así también Él va a permitir en nuestras vidas estas experiencias. Cuando el enemigo pone en duda la palabra de Dios y nos desafía a ir en contra de ella. El padre de la mentira actúa hasta hoy de la misma forma. Lo vemos en la carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas. Especialmente ahí dice Pablo, ¿quién lo fascinó? Dice. Y a los Corintios dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que él todavía sigue dando vuelta por ahí. Bueno, vamos a ir a nuestra porción. Dice, con que Dios os ha dicho, o sea, pone en duda lo que Dios dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él ni le tocaréis para que no muráis. Siempre que leo este versículo me viene a la mente que no hay ciudad que no tenga un cementerio. Y cada ciudad importante testifica que Dios tenía razón. Vaya, en algunos lugares hay 2 o 3 cementerios encima. Bueno, así que, ¿quién tenía la verdad? Dios. Satanás dijo, no va a pasar nada. Así sigue diciendo hasta el día de hoy. La vida de Cristo, dice la palabra de Dios, me enseña a vivir una vida de fe y de santidad. Y Satanás dice, no, dice, eso era para otro tiempo. Dice. Bueno, gracias al Señor que estamos viendo y somos avisados y también despertados. Dios permitió la prueba en la vida de esta mujer y como recién escuchábamos y también vamos a leer, Adán también tuvo que pasar y tomar una decisión. Dios permitió
Y eso es algo que también nos alienta, saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios evalúa y Él permite en su tiempo nuestras experiencias. No vaya a pensar que a Dios se le pasó lo que me iba a ocurrir. No, Él autorizó así. Deuteronomio capítulo 8. Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ya conocemos cuál era el propósito de Dios en llevar a Israel por esta experiencia. La prueba tenía como un fin, que ellos, dice, se conocieran. El versículo 2 dice, para saber lo que había en tu corazón. Siempre nos preguntamos si Dios no sabe. Sí que Dios sabe. Él sabe todas las cosas. El problema es que nosotros no sabemos. A veces hacemos tantas declaraciones y el Señor dice, bueno, ahora voy a preparar una buena circunstancia, a ver si es cierto eso que está diciendo. Porque en un momento, a veces efusivamente declaramos, cuánto amo al Señor, a mí nunca le voy a fallar al Señor. Así dijo Pedro también. No, yo no te voy a negar. Dice. Ah, bueno, dice, vamos a preparar un buen desierto, a ver qué es lo que acontece. Por eso tenemos que orar al Señor que nos revele su trato en nuestra vida. No hay despropósito en las cosas que nos pasan. A veces, cuando no entendemos, nos enojamos con los hermanos, nos enojamos con Satanás. No, por eso dice Pablo, da gracia a Dios en todo. Porque al que ama a Dios, todo le ayuda bien, dice. Ahí vemos la experiencia. Y bueno, vamos a volver a nuestra porción de Génesis capítulo 3, y dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer. Ellos tenían ojos naturales, pero aquí hay una enseñanza más profunda. Vamos a encontrar aquí, vamos a leer primeramente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 5 cosas hizo esta mujer. Primeramente vio a través de los ojos de Satanás. Por eso la importancia de ver cómo ve Dios las cosas. Yo a veces escucho declaraciones de hermanas o de hermanos, especialmente los jóvenes, no quiere aceptar la forma de Dios. Y enseguida busca algún pasaje, dice, no, pero Dios es amor, dice, Dios soporta todo, dice. Pero se olvida que Dios es justo también. Bueno, vio, dice. En segundo lugar,
codició, dice. Dice, vio que el árbol era codiciable. En tercer lugar, tomó del fruto. En cuarto lugar, dice, comió. Así también es la caída. Empezamos a ver, no como ve Dios, empezamos a ver con una mirada extraña. Por eso, qué bendición y qué milagro si aprendemos a reconocer nuestra vieja creación. A veces pasan años y reconocemos la vieja creación de otro. Yo le miro a Fernando y le saco, pero mi vieja creación está ahí dando vuelta y le mimo y le cuido. Bueno, tenemos que aprender a reconocer. Ya cuando lo que estamos viendo está fuera de la palabra, algo tiene que hacer ruido. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo va a poner freno a muchas cosas. Pero tiene que haber ese deseo en el corazón. Vio, dice, codició, tomó, comió y encima, en quinto lugar, le dio a su marido. Le dio a su marido. Y Dios, que como vimos, todo lo ve, está viendo esto y está viendo también nuestras vidas. Él ve todas las cosas. Ojalá que lo que Dios ve de nuestra vida le dé gozo. Recién escuchábamos que el Señor Jesús sea realmente lo más importante. Yo varias veces lo he dicho y creo que lo voy a decir hasta que el Señor me lleve. Lo más valioso en nuestra vida es el Señor Jesús. Lo más valioso de una congregación es cuánto de Cristo hay en esa congregación. Lo demás, olvídese. No vaya a dejar que el enemigo le haga ver las cosas materiales y cosas que no convienen. Pero a la vez, para mí mismo, cuánto de Cristo hay en mi vida. Si nos examinamos, a veces nos asombramos, para bien o a veces no para bien. Bueno, Dios estaba mirando todas las cosas. Así fue la caída. Vamos a leer Josué capítulo 7. Creo que todos conocemos el pecado de Acán. Josué capítulo 7, el versículo 20. Dice Josué 7, verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Y mire la declaración que hace este varón, verso 21. Pues vi. Él no vio con el ojo de la fe, porque el ojo de la fe le hubiese llevado a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La codicia. Qué bendición si alcanzamos a ver cómo ve nuestro Dios. Y nos damos cuenta que muchas veces vemos como quiere el enemigo. Viene la circunstancia, porque la circunstancia va a venir, olvídese de eso. No es que por ahí, no, va a venir, no tenga duda que va a venir. Desde la mañana temprano hasta la noche, viene una y otra vez la circunstancia. Y viene la tentación para el fracaso. Pero el ojo de la fe, justamente hoy escuchábamos, el ojo ve y avisa al cerebro. Y el cerebro avisa al resto del cuerpo cómo tiene que moverse. Y así también, si realmente nuestra mirada es de fe, vamos a saber cómo enfrentar esa situación. Pero si nuestra mirada es natural,
Bueno, así también va a ser el resultado. Que el Señor realmente nos libre. Para los que toman nota, 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Nos habla de no amar el mundo, justamente este mundo que nuestro ojo mira y cada vez tiene más brillo. ¿Pero qué ve el ojo de la fe? Bueno, justamente escuchábamos recién Gálatas capítulo 2, verso 20. Pablo dice, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo es un crucificado? ¿Usted cree que es lindo un crucificado? El mundo lo miraba a Pablo y decía, este es tan desagradable. Un crucificado. Yo he trabajado con cadáveres y hay veces hay que levantarlos para poder sacarlos de alguna posición. Es tan desagradable. Por más que uno hace ese trabajo, muchas veces sigue siendo desagradable. ¿Y Pablo qué dice? El mundo me crucificó a mí, pero yo lo crucifiqué al mundo también. Tampoco a mí me agrada. Ese es el ojo de la fe. Pero el ojo natural ve otras cosas. Qué lindo esto, qué lindo aquello. Pero gracias al Señor que estamos siendo alimentados por la sana palabra. Y así como en lo natural, dicen los médicos, uno es lo que come. Bueno, así también en lo espiritual, más aún. 1 Timoteo capítulo 2. Gracias al Señor por su palabra. Y el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, recién escuchábamos la explicación. Adán se identificó con Eva. Él sabía lo que iba a pasar y solamente por amor tomó esa decisión. Por eso le vemos en tipo y figura del Señor Jesús. Por amor. Él fue a la cruz por amor. Él que nunca había estado separado de su Padre. Él tomó esa decisión por amor. Una decisión de amor. Así también la vida de Cristo en nosotros. Toma decisiones de amor. El hombre natural y nuestro viejo hombre nunca va a entender por qué tomamos esta decisión. Estamos aquí como tanto santo en tanto lugar, buscando al Señor, aprendiendo. Nos hace recordar de Enoc. Caminó, dice, con Dios y desapareció. Se ve que lo buscaron, ya no estaba. Y así también nosotros hoy queremos caminar con el Señor. Por eso buscamos de Él. Hebreos capítulo 2 y el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él se identificó. Cuando leímos Proverbios capítulo 8, vemos la declaración de la sabiduría, pero lo que más nos llama la atención es su declaración. Dice, y me regocijo, dice, con la parte habitada de la tierra. Efesios capítulo 5 y el verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Siempre me llamó la atención esta forma. Amad, dice. No dice apreciale, no, amale, dice. ¿Y cómo le debemos amar? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Aquí vemos en tipo y sombra la decisión de Adán. Y le vemos al Señor Jesús dando su vida conscientemente por nosotros. Conscientemente. Vamos a volver a nuestra porción. Génesis capítulo 3. Vemos el resultado inmediato, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estos no son ojos naturales. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Qué tremendo! Ellos tienen una conciencia interior que los acusa. Note el versículo que sigue. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, muchas cosas vamos a ver aquí. Ellos recibieron una inteligencia limitada, pero inteligencia influenciado por Satanás. Ellos ahora saben coser delantales, no sabemos dónde sacaron la aguja, pero imaginamos quién le dio la idea. Satanás. Ellos se van a cubrir su desnudez solo por delante, su condición. Estos delantales que encontramos aquí hablan de la justicia propia, de la moralidad, de la religión, de las buenas obras. Son solo hojas de higuera. Dios está viendo esta triste imagen, y así hasta el día de hoy. Dios, que todo lo ve la condición del hombre. ¿Y qué dice? Vamos a leer Isaías 64, libro de Isaías, capítulo 64 y el verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice aquí, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia o trapo de menstruación. Así Dios ve la justicia propia del hombre. Él ve esta situación, su criatura, tratando de enmendar su fracaso. Y así es la condición del ser humano. Hay algo en su interior que lo acusa. Hay un vacío por causa del pecado. ¿Y cómo voy a poder volver a relacionarme con Dios? Entonces busca una religión. La palabra religión significa religar, unir algo que se rompió. Y Dios no va a aceptar religar al hombre caído con Dios, sino es a través del sacrificio de Cristo. Aquí vemos este cuadro, pero vemos la gracia de Dios. Desde el principio estamos viendo la gracia de Dios. Y dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios. Gracias al Señor. Él siempre habla ante la necesidad humana. Yo estoy tan agradecido al Señor porque Él habla. Y dice que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo?
¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, varias cosas vemos aquí. En primer lugar, ellos intentan esconderse. Este es el resultado del pecado. El ser humano empieza a tener temor de Dios, sobre todo con la influencia y el ambiente satánico. Satanás es el padre de toda mentira, y mire que ha tenido siglos para perfeccionar su técnica. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo las tinieblas van a retroceder si no es por la luz de la palabra de Dios? Y todos nosotros somos portadores de esa luz, por la gracia de Dios. Así que tenemos un gran trabajo en medio de esta noche en que vivimos, ser portadores de esta palabra preciosa. Esta palabra tiene su efecto. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, creo que todos conocemos, pero igual vamos a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pablo aquí expresa para qué sirve, qué función y cuán temible es esta arma. Esta es un arma poderosa en manos de los fieles. Esta es un arma que el enemigo va a temer. Por eso tenemos que aprender a usarla con sabiduría. El ejercicio en lo natural es lo que da la seguridad. Dice los que han estado en guarniciones militares donde se usaban espada, dice que lo primero era la disciplina, porque si no se mataban entre ellos. Bueno, así también nosotros somos enseñados, adiestrados, para usar con sabiduría esta preciosa espada. Gracias al Señor. ¿Cuál es el propósito? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sea cual sea nuestra necesidad, la palabra de Dios es eficaz. Ahí encontramos todo el consejo de Dios, todo lo necesario para nuestro caminar. Ahí está en su palabra. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos fueron expuestos ante la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista? Salmo 119. Salmo 119 y el versículo 103. Así declaró el salmista: cuán dulces son a mi paladar
tus palabras, más que la miel a mi boca. Ojalá así todos podamos declarar. Esto declara la vida de Cristo que está en nosotros. Por supuesto que Adán declara otras cosas. Él a esta hora quisiera estar en otro lado, pero bueno, gracias al Señor por la vida de Cristo. Hebreos 20 para los que toman nota y el verso 32. ¿Qué dice Pablo de la palabra de gracia? Creo que todos sabemos de memoria ese versículo. Hechos 20, verso 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene poder, dice. Tiene poder. Los hermanos que no entienden, buscan un evangelio donde haya un poder que se manifieste en sanidad, milagros y cosas así asombrosas. Y yo creo que eso tiene su lugar, pero no es lo más importante. El verdadero poder está en la palabra de Dios que nos transforma, que abre nuestros ojos. Siempre viene a mi mente el llamamiento de Pablo. ¿Para qué Dios le preparó y le adiestró? Dice, para que abra los ojos, para que colabore con ese plan de liberación preparado por Dios. Ellos no están ahora, ni siquiera nuestros patriarcas inmediatos, ahora estamos nosotros. Y tenemos una responsabilidad con nuestro Dios. Lucas capítulo 19 y el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar. Habíamos estudiado ya en otra ocasión los tiempos de la salvación. Hay una salvación inicial cuando recibimos a Cristo, una salvación que habla de la transformación. Estamos siendo transformados. Y hay una etapa final cuando vamos a ser arrebatados. A eso vino el Señor Jesús y nosotros hoy estamos aquí, levantando también esa bandera. Él vino a buscar y a salvar. Y gracias al Señor, porque este es un privilegio. Es un privilegio. Volvemos a nuestra porción, versículo 10. Ahora vemos el resultado de esta caída. Este árbol de la ciencia del bien y del mal les va a hacer ver muchas cosas y les va a inocular la idea de la independencia. Y así también el hombre. ¿Por qué el hombre natural va a estudiar? Estudia, ¿para qué? Para ser independiente. Dice, yo no quiero trabajar bajo patrón. Cuando más estudia, más independiente. Y yo siempre aclaro, nosotros no estamos en contra de que los hermanos estudien, ojalá pueda estudiar y tener un buen trabajo. Pero cuidado con que eso lo haga independiente de Dios. Ahí está el problema, ser independiente de Dios. ¿Cuál es el resultado? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos otra manifestación, miedo. El ser humano tiene un miedo que es destructivo. Muchos dicen, no, es un miedo, dice, para preservación, pero ese miedo termina en cualquier cosa. Hay gente viviendo en country como si estuvieran en una cárcel. Bueno, hay muchas formas en que se manifiesta el miedo. La sociedad en que vivimos gasta fortunas. ¿En qué ellos la gastan? En preservar a la gente del miedo. Y yo cuando veo eso, yo digo, no hay reja, no hay sistema de seguridad que lo va a parar a Satanás. Así que mejor confiar en Jehová. ¿Para qué va a confiar en tantas cosas? El miedo entró. Este es un miedo destructivo. El Señor Jesús nunca tuvo miedo. Y dice Juan, el perfecto amor echa fuera todo el temor.
Si la vida de Cristo crece en nosotros, todos esos miedos naturales van a ir yendo. Pero si la vida de Cristo no crece, ahí vamos a estar. Yo conozco hijos de Dios de años que tienen miedo de venir al culto porque tienen miedo que lo asalten. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero es así. Ese miedo está en Adán. En Adán. Y tenemos que aprender. Dios nos dio la solución en Jesucristo. Y bueno, vamos a seguir un poco más. Ya la hora se nos está yendo. Versículo 11. Vemos una clara definición. Una clara definición de lo que va a ocurrir. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. Parece que estuviera un poco resentido Adán. Pero esta manifestación está en nuestro viejo hombre hasta el día de hoy. Siempre la culpa la tiene otro. Y buscamos, y ahora con internet es más fácil buscar culpable. Dice, bueno, sabés, la hermana de allá me dijo. Bueno, mire lo que él va a decir. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que aquí vemos la acusación de Adán. Como dije, esa costumbre o esa maña, como dicen en el campo, la tenemos hasta el día de hoy. Siempre la culpa es de los demás, de los gobiernos, de mi tía, de cualquier cosa. Bueno, eso es algo que también tenemos que aprender a juzgar. Y vemos la maldición sobre la serpiente. Se cree que andaba erguida, pero llama la atención su alimento, hasta el día de hoy dice. Dice, polvos comerás todos los días de tu vida. Y nosotros estudiamos zoología y la serpiente come otras cosas. Pero este polvo nos habla del hombre natural, del hombre natural. Y algunos tienen un buen criadero de serpientes, tan gordita la serpiente. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema hoy. Bueno, vamos a avanzar. Verso 15. Y pondré enemistad, esto dijo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, dos semillas, dos fuentes de nuevas vidas. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos en este verso 15 la redención prometida. Como escuchamos, la mujer fue el instrumento para la caída, pero la mujer también va a ser el instrumento por el cual va a nacer el Salvador. Para los que toman nota, Isaías capítulo 7 y el verso 14. Isaías 7, verso 14. Vamos a leer en Gálatas. Gálatas capítulo 4 y el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios va a usar nuevamente a la mujer. Mateo capítulo 27 y el verso 21, ahí también vamos a encontrar este cuadro. Y Juan capítulo 20, vamos a leer Juan capítulo 20 y el verso 16. Le vamos a ver a María Magdalena.
Desde el versículo 11 vemos un precioso cuadro con distintas visiones. Eso es una linda enseñanza. Varios fueron a ese lugar, todos vieron cosas distintas. Pero nosotros vamos a leer desde el verso 16. Juan, capítulo 20, verso 16, dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena, la primer evangelista. ¿Pensó eso alguna vez? La primera portadora de buenas nuevas fue una mujer. Así que chau machismo con el Señor. Gracias al Señor. La mujer fue el instrumento de la caída, pero hoy también es un precioso instrumento a las manos de Dios. Y yo creo personalmente que Dios utiliza mucho más a las mujeres que a los hombres, porque tiene un corazón más sensible para con Dios. Pero eso es una apreciación mía. Así que bueno, hasta aquí nomás, ya la hora se nos fue. Así que bueno, con la ayuda del Señor continuaremos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga ricamente.